Random. Two options. You either follow my rules or follow my rules. Capiche? Thank you. I can do it a different way. No, that's fine. Thank you very much. Una cosa de nerviosismo, ya la cita de hoy me estropeó la noche de ayer. Play it once, Sam, for all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Random, una selección cultural. Por Bernardo. De la inexistencia de Dios. Exactamente, vamos a hablar de uno de los temas más polémicos que hay, porque sin ningún lugar a duda los debates más sangrientos en un sentido literal se han dado con respecto al tema de la existencia y la inexistencia de Dios. Y que Dios, además. ¿Y qué Dios? Que Dios, porque hay muchos dioses. O hay uno solo uno solo, claro, bueno, ahí está. Pero digo, la humanidad estaba atravesada por guerras religiosas. Sigue en este momento más que nunca. Sí, claro. sí. En este momento los cristianos son masacrados en Extremo Oriente, mientras hablamos. Claro, sí. Pero el problema es digamos. Recién tú dijiste, hay muchos dioses, ¿sí? Y de repente podría venir el señor cardenal Sturla y decirte, no, hay uno solo, el Dios de los cristianos. Y el muftí de algún lugar de África y decir, no, existe Alá nada más. Y el rabino de acá de la calle de Buenos Aires y decirte, no, existe Jehová. Y todos están absolutamente convencidos de que tienen la verdad, de que existe ese Dios. Y aunque en el concepto, cuando lo vas a analizar, entre los tres dioses hay una gran cantidad de conexiones, tanto es así que toda la Torá está incluida en la Biblia de los cristianos, se siguen dando estos problemas. Entonces vamos a ver por qué, que es lo que queríamos hablar hoy. ¿Por qué la necesidad de poner uno sobre el otro? Sí, y la necesidad además de defenderlo hasta la muerte del otro. Claro. ¿Sí? Te convenceré o te mataré. Básicamente, esa ha sido la tónica durante muchos siglos de los debates religiosos. Entonces el problema surge por esta razón. ¿Se acuerdan la primera columna cuando hablamos de Yuval Harari? Que él planteaba que el único rasgo distintivo de Sapiens entre todas las especies de homínidos que había era que podía inventar relatos, que podía crear ficciones y creérselas. Y de esa forma, por ejemplo, embanderarse atrás de una causa, que una causa por lo general no es más que un relato. Entonces, una pequeña tribu tenía un roble en el centro de donde vivían, ahí ya ni aldeas eran todavía, era un conjunto de cuevas, y ese roble era una divinidad de ellos, era animista, o sea, pero el dios no eran los robles, era ese individuo de la especie de roble al que le atribuían propiedades de concederles cosas. Y le sacrificaban animales, eventualmente enemigos, y creían en eso. Y para defenderlo llegaban a matar a quienes querían atacarlo, por ejemplo. Entonces creaban un relato. Y durante muchísimo tiempo la situación fue la del animismo, o sea, deidades concretas o divinización de individuos concretos de distinta naturaleza. ¿Sí? No era una cosa que para nosotros nos puede parecer muy ingenua al día de hoy, pero de eso se pasó al politeísmo. Que el politeísmo es la creencia en la existencia de varios dioses individuados o como distintos aspectos de la misma divinidad. ¿Sí? O sea que cada dios menor es un aspecto de la divinidad mayor, aunque adquiere una personalidad en toda la parte del relato. Pero ahí que tengo que pensar, en los dioses griegos, por ejemplo. En los egipcios, en los griegos, sí, por supuesto. Sí. Pero hasta el día de hoy, muchas de las vertientes del brahmanismo, por ejemplo, creen que los dioses menores son atributos de Brahma. Hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque los politeístas, y estoy hablando de tanto como el año 300 antes de Cristo, más o menos, convivían bien. En todo el Mediterráneo, la gente no tenía guerras religiosas. Tanto es así que cuando los griegos iban a comerciar a Egipto, no tenían ningún problema en rezarle a Zeus Amón, cuando en realidad estaban en un santuario de Amón. Decían, ¿cuál es el capanga de todos los dioses? Amón, bueno, Zeus. Y no tenían ningún conflicto con eso. Pero le rezaban al propio, digamos. Rezaban en el santuario de Amón, pero lo llamaban Zeus Amón, porque lo entendían como Zeus. Bien, ok. Claro. Y lo que pasa es que como los griegos, además, eso es tema para otra columna, lo que hizo Alejandro Magno de unificar a través de una cultura griega todo lo que fue el Mediterráneo y un poco más, que fue lo que permitió después que tuvieran todos el mismo idioma y pudieran tener una cultura un poco más general y no tanto local. Entonces, hasta acá venía todo bien. Los pueblos politeístas, en especial los del Mediterráneo,
todos creían más o menos en lo mismo, aunque lo llamaran distinto. Tanto es así que la diosa Palas y la diosa Atenea se unificaron en la diosa Palas Atenea, y cuando vinieron los romanos fue sumida en Minerva. Y todo el mundo dice, Atenea es Minerva. No, no es la misma diosa, pero no tenía ningún conflicto en creer que era lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? En Egipto, un faraón decide hacer una revolución. Ese faraón decide que el único dios era el disco solar, Atón, y se llama Ankh el Atón, o sea, o Akenatón, como habitualmente se lo llama. Y decide que se deja de creer en todas las divinidades egipcias, que aparte cada ciudad tiene las suyas, y todos deben empezar a creer en Atón. Problema ya, ¿o no? Sí, porque lo primero que aparece es la intolerancia. Claro. Sí, esto era, como era el disco ¿Esa es la solar, primera manifestación de intolerancia? No, esa es la primera manifestación en contra del politeísmo, que vino con una intolerancia que duró la breve vida de Akenatón, porque los sacerdotes de Amón y de los otros dioses lo limpiaron rápidamente y borraron su nombre de todos los monumentos que pudieron encontrar. Tanto es así que la ciudad de Amón hoy en día se llama Tel el Amarna, que quiere decir los residuos de Amarna. ¿Sí? O sea, lo borraron de donde veían su nombre escrito y volvieron a los cultos anteriores. Tanto es así que su hijo, creo que era hijo sobrino que lo siguió, un faraón menor pero muy conocido, que se llamaba Tutankhatón, se cambia el nombre a Tutankhamón, que es como lo conocemos. Claro. Cambió Atón por Amón de nuevo para vivir entre los sacerdotes. Pero cuando nació lo bautizaron Tutankhatón. Y acá viene la parte especulativa. Vamos a seguir a Sigmund Freud. Parece que había un muchacho dentro de las cercanías de todo lo que rodeaba a Akenatón, que empezó a aprender los misterios de Atón. Y fuera por esto, o fuera porque un dios se le reveló en forma de zarza ardiente, decidió que había un dios único, pese a lo que dijeran los sacerdotes, y se llevó a un montón de esclavos que había en Egipto a través del Sinaí, en lo que la Biblia se describe como el Éxodo. Claro. Estoy tratando de no comprometerme con ninguna de las dos hipótesis aún. Venís limpito por ahora. Por ahora no me comprometí con ninguna. Entonces podía ser que Moisés fuera un príncipe egipcio rebelde. Vamos a recordar un poco la historia de Moisés. Aparece en una barca de junco, lo agarra la hermana del faraón y lo cría como propio. ¿Ustedes conocen muchas princesas que crían hijos que encuentran por ahí como propios? Era poco probable, lo más probable es que fuera un príncipe en serio. Y esa tribu es la primera tribu que se embandera realmente atrás de una creencia única y de forma permanente. Pero todavía no era un dios. Todavía el pueblo judío en la vida de Moisés no era monoteísta. El pueblo hebreo en aquella época era enoteísta. Tenían un dios muy superior a todos los demás, pero muy superior, que podía negar a todos los demás, pero cuando Moisés desapareció un tiempo porque Dios lo mandó a recibir las tablas de la ley al monte, le pidió a Aarón que les construyera un becerro de oro. Entonces todavía creían en ídolos, no eran monoteístas propiamente. Para explicarme mejor, enoteísta, ¿qué tengo que entender entonces? Enoteísta es, hay un dios superior, varios, pero uno manda. Pero no quiere decir que no existan los otros, que tienen un rango infinitamente subordinado al otro. Enoteísta con H. También se los llaman monolátricos, porque todavía no eran monoteístas, sino que tenían un ídolo. No les costó nada pedirles a Aarón que hicieran un becerro de oro. Después saltamos un montón de siglos, aparece el rey David, conquista una ciudad que se llama Yalaim, le pone por nombre Yerushalayim, y su hijo construye un templo ahí, Salomón. Ahí aparece el primer templo dedicado a un dios único, que era el dios de la primera parte de los eloístas llamados, que se llamaba con un nombre que en realidad es un nombre plural, Elohim. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Pero ocurre un problema. El pueblo, la federación de tribus que eran los hebreos en aquel momento, son conquistadas por los babilonios, por Nabucodonosor. Arrasa con todo, destruye el templo y se lleva una gran cantidad de los habitantes de Judea a Babilonia a vivir, no tanto como esclavos, pero sí subordinados a la cultura de allá. Pero ¿qué ocurre? Estamos hablando de una tribu muy pequeña en el medio de una zona muy rocosa y poco civilizada, que coqueteaba con la edad de bronce cuando ya todo el mundo estaba en la edad del hierro, y van a uno de los imperios más grandes que había en el mundo en aquel momento, que era el imperio babilonio. Entonces ahí lo que adquieren es ideas distintas de cómo son las cosas. Pero aparte ocurre la primera gran fractura dentro de lo que es la historia de el monoteísmo. El dios
en la época de Salomón era una cosa muy concreta, era una entidad que habitaba físicamente en el templo. Ahí había un lugar llamado Sancta Sanctorum o Debir, donde estaba el Arca de la Alianza, y ahí había una morada física de Dios. Él estaba ahí. No había nada interpretable, no había nada que pudiera ser sospechado y además negado por la ausencia de evidencia física. Él estaba ahí. Pero cuando destruyen el templo, desaparece esa morada física. Y los que fueron a Babilonia fueron los primeros en tener una religión monoteísta, pero además especulativa, sin una presencia de Dios física. Sin un templo. Sin un templo y sin una presencia real física de Dios. Uh-huh. Entonces desarrollan una variante mucho más sofisticada. Verdaderamente el primer judaísmo es el que se desarrolla en Babilonia y el que vuelve cuando los persas conquistan Babilonia y liberan a los judíos para poder volver. Y ahí, por supuesto, se da un conflicto entre los que se habían quedado y los que se fueron, que se resuelve a favor de los que llegaron, tenían mayor tecnología, mayores riquezas, impusieron su forma de ver las cosas, y ahí posteriormente se construye el segundo templo, que es el de la época de Jesús. Pero bueno, ahí ocurre el hecho fundamental. Cuando vuelven los judíos de Babilonia, dicen, bueno, estos muchachos que se quedaron acá, que nunca vivieron una ciudad realmente avanzada como Babilonia, que era la Nueva York de la época, vamos a enseñarles cómo son las cosas. Entonces vinieron con la idea de que debían imponer su creencia. Entonces, cuando vuelven, ocurre por primera vez en una condición realmente monoteísta el efecto de la intolerancia. En ese momento, cuando los hebreos, posteriormente los judíos, se convierten realmente en los judíos que dieron paso al resto de la historia, aparece la intolerancia. Tiempo después, hacemos una nueva elipsis, aparece un predicador en la tierra de Judea que se llamaba Yehoshua, que es bautizado en el Jordán por su primo y que plantea un montón de cambios, y un montón de seguidores de él dicen, bueno, él fue el Mesías. Los judíos están esperando la venida de un Mesías, y esa secta de judíos que originalmente planteaba una disidencia, 300 años después, a raíz de lo que fue la obra de Pablo de Tarso, se convierte en una nueva religión, la de los cristianos. Y ahí la intolerancia llega a una nueva forma de imposición, porque el cristianismo, ya como religión, surge con el mandato de transmitir la buena nueva, que Jesús era el Mesías, que Dios hizo carne y que vino a salvar a la humanidad. La obligación, pero no era la obligación de transmitirla como estamos transmitiendo por radio, era la obligación de convencer. Entonces surge la primera religión monoteísta de base universal y proselitista, una religión nacida para crecer. Tanto es así, ángel en griego es ángelos, y el prefijo eu quiere decir bueno. ¿Sí? Por ejemplo, Eugenia, la bien nacida. Entonces, eu, ángelos, el buen mensaje, evangelio. ¿Ah? Entonces, ocurre que la intolerancia que nace cuando yo tengo la verdad, y esa verdad es incuestionable, evoluciona a yo tengo la verdad y además todos tienen que creerlo. Bien. Pero eso era para convencer a los que habían quedado, digamos. No, ya a cualquiera que no fuera cristiano. ¿Y por qué esa necesidad de convencer? Y porque estaba el mandato de dar la nueva. Porque ese era el mandato. Y porque aparte, esto ocurre dentro de un momento en que la sociedad hebrea había sido altamente helenizada. Los judíos ricos ya en esta época hablaban en griego, porque Alejandro Magno había conquistado una gran parte del mundo y había dejado una plataforma enorme de lugares donde todos podían hablar en griego y entenderse, cosa que no había existido nunca antes. ¿Sí? Ocurre un nuevo hecho. El emperador Constantino decide convertir a Roma al cristianismo, y ahí se juntan dos cosas: una fe inquebrantable en un Dios único con la necesidad de convertir a todo el mundo, y un ejército que ya había conquistado el mundo por la espada y que tenía el hábito de hacerlo. Entonces se alían esas dos fuerzas y el cristianismo se esparce por toda Europa y por buena parte de Asia. Esto no quiere decir que todos fueran católicos, por supuesto que no, estaban los ortodoxos, los nestorianos, pero incluso dentro de esas facciones había discrepancias importantes. El tema es, volvemos a hacer una nueva salto, sí. Y aparece el Islam. ¿Sí? Una nueva religión mucho más joven, mucho más vitalista, también con el mandato de convertir al mundo. Otro relato de Dios,
ya ahí lo que tenían era un profeta, no un Mesías, pero que sí tenían que salir a conquistar y a convertir toda la gente que fuera posible. Entonces, las tres vertientes de monoteísmo que hay en el mundo: dos de base universal y proselitistas, y una de base local y recesiva. O sea, la única cosa que diferencia el judaísmo de las otras religiones monoteístas es que no buscan convertir a nadie. El judaísmo no busca esparcir ninguna novedad. Digamos, saben que tienen la verdad y se la guardan, a diferencia de los que saben que tienen la verdad y necesitan convertir. Entonces, pasamos de una situación inicial en la cual había muchísimos dioses y todos convivían en paz, a una situación en la cual cada uno tiene un solo dios y todos tienen conflicto con los de los demás. Claro. Entonces, ¿por qué ocurre el problema? Ocurre porque lo que se enfrentan no son los dioses. Yo, que soy creyente, pero no religioso, me imagino a una deidad que tiene todas las potestades de omnipresencia, omnibenevolencia, omnipotencia y ubicuidad. Omnipresencia está mirando con mucha perplejidad cómo la gente se mata por matices. Hubo herejías que simplemente arrasaron un montón de personas porque negaban algún aspecto muy puntual de las categorías de si Cristo tenía dos o tres naturalezas. Los nestorianos fueron arrasados en muchísimos lugares por no aceptar que, el dogma de la Trinidad. Uh-huh. Que, por cierto, si se pone a pensar, el dogma de la Trinidad es muy desconcertante para alguien que no sea cristiano. Agarrate, Catalina, la Murga había tenido un cuplé hace algunos años en el cual hablaban con Dios y le planteaban, dice, hay una cosa que no nos queda muy claro: si Jesús es tu hijo y vos sos Jesús a la vez, y encima de todo estaría el Espíritu Santo, que no es ninguno de los dos, pero es uno y son los tres. Es muy desconcertante para el que no acepta eso como una profesión de fe entenderlo. ¿Pero por qué? Y porque se acepta por un tema de fe, no se acepta por la razón. La fe es una gracia para las tres religiones, es un don. Entonces, acá viene el problema. ¿Qué ocurre cuando dos de estas personas, o tres, una de cada una, se enfrentan con el mayor enemigo que tuvieron nunca en la historia de la humanidad, el escéptico? Aparece un nuevo tipo de conflicto, porque el escéptico, generado en Occidente a raíz de la Revolución Industrial, cuya mente está basada en la empiria y en la razón, no acepta nada que no pueda poner en la balanza. Él dice, la razón es lo que analiza el mundo, por la razón me salvaré, no por la fe. Entonces, mostrame que Dios existe y yo voy a creer. Y Dios le dice, no, la fe es algo que tenés que creer, no te lo puedo mostrar. Ahí es donde los dos relatos, porque ahí pongo a los tres monoteístas en el mismo lugar y al escéptico en el otro, coliden con la mayor fuerza. Y no es menor lo que ha pasado. El racionalismo le sacó todo el poder fáctico a la Iglesia. En la Edad Media la Iglesia tiene un poder que nunca lo volvió a recuperar. ¿Sí? Tiene mucho poder, no nos engañemos, pero no el que tenía antes. ¿Y por qué, capaz que para ir redondeando, Bernardo, por qué ese escepticismo afectó más al cristianismo que a los musulmanes, por ejemplo? Porque no hubo una revolución de iluminismo en el Oriente Extremo. Eso ocurrió solo en Occidente. Los valores de la sociedad, lo que se llama modernismo, que nosotros damos por hechos, los musulmanes no solo no los comparten, sino que muchos los rechazan. Y desde una perspectiva multicultural es su derecho. Hay cosas que nosotros damos por verdades que en realidad son parte de nuestro relato aceptado y no del relato de ellos. Entonces, acá, con esto querría cerrar, ¿dónde surge la forma de resolver el conflicto? Y tendríamos que ver una cosa que es, ¿qué significa saber? Porque todos están convencidos de que saben la verdad. El ateo de que Dios no existe, los creyentes de que Dios existe y es conforme a su relato. Y el tema es algo que la filosofía, desde que se empezó a trabajar la crítica, lo que se llama el pensamiento crítico, ha tratado de resolver. En los años 60 hubo un profesor de literatura que publicó un artículo de 3 carillas que dio lugar a millones de páginas escritas por su artículo, y quería nombrarlo acá. Se llamaba Edmund Gettier. Y él planteó unos contraejemplos de lo que era la definición más aceptada de lo que era el conocimiento. Se decía que hay una condición de 3 partes, que el conocimiento era creencia verdadera justificada. Para decir que yo sé, tengo que creer que sé, tengo que estar justificado para creer, y además lo que creo tiene que ser verdadero. Entonces, ¿en dónde está reduciéndose el problema de la incompatibilidad de estas
3 formas de ver, o 4 formas de ver el mundo, en que justamente todos atacan la idea de justificación que tiene el otro. Si es por la fe, si es por el libro revelado o por lo que sea, no atacan la verdadera idea, porque además generalmente cuando uno empieza a ver las formas en que se discute de forma muy mezquina, salvo en los ámbitos académicos o en los ámbitos teológicos, se discute muchas veces con argumentos falaces. Hay una falacia que se llama del hombre de paja, que consiste en hacer una caricatura de lo que yo voy a criticar y criticar la caricatura y no el fenómeno opuesto. ¿Sí? Carl Sagan tenía en un libro fabuloso de él, que era El cerebro de Broca, un argumento a favor del escepticismo. Tenía un amigo, decía, que tenía un dragón en el garage. Le decía, bueno, quiero ver el dragón. No, pero es invisible. Bueno, que ruja. No, los dragones invisibles no rugen. Dice, bueno, que largue fuego. No, los ladrones invisibles no rugen ni largan fuego. Entonces, tirarle pintura, nada, era refractario. Y ese es el problema con estas discusiones cuando no se hacen desde un punto de vista de buena fe. Son infinitas porque se inventan hipótesis nuevas para cada caso, en vez de tratar de entender la opinión del otro, y en vez de tratar de entender que capaz que el otro relato no es tan incompatible con el de uno, y puede ser. Lo que sí yo pienso personalmente es que lo que no se puede hacer es lo que los escépticos dicen, de asumir que Dios no existe porque no hay evidencia física de la presencia de Dios. Por 2 razones. Porque la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, y porque si vos planteás una entidad que no tiene manifestaciones físicas, no podés adjudicarle a que no tenga manifestaciones físicas su inexistencia. Ya estamos hablando de que no las tenía de antemano. Claro. Ese es el tipo de argumentos que no se debería hacer. Vean. Muy bien. Bernardo, tenemos que ir a una tanda, pero al regreso vamos a hablar de una serie sobre un asesino serial, ¿te parece? ¿Cómo no? Me parece bárbaro. Al mediodía la gente corre. Algunos por su tupper, otros por su menú ejecutivo, mientras nosotros... ¿Quién te dice? ¿Por qué SECOM? Porque somos el primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo, con más de 2.000 funcionarios, con certificación de calidad en todos los procesos y con más de 140.000 afiliados que día a día confían en nuestro trabajo y esperan lo mejor de nosotros. Sobran las razones para tener SECOM. Porque la música cambia la vida de la gente. Porque cantar hace bien. Porque contamos con los mejores docentes. Vení a Glamity School, Escuela para las Artes, la escuela de Lea Benzazón. Glamity School, una forma distinta de aprender y ser. Williman 598 Punta Carretas. Te esperamos. Para esta vuelta a clases, con las tarjetas de HSBC tenés 25% de descuento en todas las papelerías y librerías. ¿En todas? Sí. ¿En la librería que me queda a la vuelta al trabajo? Sí. ¿Y en la librería que está en la esquina de San José y Colonia? No se cruzan, pero si se cruzaran y hubiera una librería, sí. Piques de HSBC. Para esta vuelta a clases, con HSBC tenés 25% de descuento en papelerías y librerías los lunes, martes y miércoles. Solicita tu tarjeta al 2915-1010 o en hsbc.com.uy. Ver bases y condiciones en hsbc.com.uy. Casmu informa a todos sus afiliados que desde el miércoles 1 de marzo todas las urgencias de adultos serán atendidas únicamente en su nuevo y moderno servicio de urgencia ubicado en Asilo 3333, esquina Agustín Abreu. Desde esa fecha, la puerta de urgencia del Sanatorio 1 de Colonia y Arenal Grande dejará de prestar servicios. Casmu, siempre mejorando para estar más cerca de tu vida. Vestí de gala tu cocina. Thermiquel, diseño alemán con certificación europea y los más altos estándares de calidad. Vení a conocernos a Canelones 1974. Thermiquel, nos encanta cocinar. Seamos transparentes. El perfume del limpiador que vos usás es casi tan rico como el de Cristal, pero Cristal te sale menos. Transparente como Cristal, lo que más te conviene a tu. Nuevo limpiador antibacterial Cristal. Marrino, Fabrón y Bogat. Marrón y Bonino, Fabregat, entreverados. ¿Quién te dice? ¿Adicto a las series? MS Now es para vos. Este espacio lo presenta Nuevo Siglo. ¿Qué primera serie nos vas a recomendar, Bernardo? Bueno, vamos a hablar de Reaper Street. ¿La he escuchado? Hoy que hablamos de Dios, vamos a hablar de un asesino serial, un Londres del siglo XIX, donde
Dios parecía estar ausente. Recientemente habían ocurrido los asesinatos de Jack el Destripador, al que nunca agarraron, y la serie esta trata de un policía que vive con la carga no solamente de que no podían agarrar a Jack el Destripador, sino que empezaban a matar mujeres nuevamente y no sabía por dónde no sabe por dónde empezar a investigar. ¿También prostitutas? Sí. Pero además ocurre, digamos, la parte personal del policía que se le murió una hija y eso le destruyó su familia. Entonces él lidia con la familia que se le destruyó y que querría volver a armar. Él se aferra a la idea de que la hija está viva en realidad, y los crímenes que empiezan a aparecer constantemente. Una serie filmada maravillosamente como todas las series inglesas y que tiene una particularidad: la paleta de colores es gastada y quemada. Si bien es en colores, vos tenés la impresión de estar viendo algo que es en sepia. No aparece un color brillante ni de casualidad. Capaz que hasta eran más brillantes los colores en esa época, no sé, pero te da una imagen opresiva de algo encerrado, de algo ominoso, que sobre todo las escenas en los callejones son realmente tensas. Sí, claro. Y dos personajes increíbles que tiene la serie, dos ayudantes del comisario Edmund Reed, protagonizado por Matthew McFadden, son un personaje de músculos, por supuesto, porque todos tienen que tener uno que pelee por ellos, que es un actor muy conocido para muchos de nuestra audiencia, que es Bennett Drake, un sargento detective que era el que se peleaba con los más fuertes a cargo de él, y que es muy conocido porque en la serie Game of Thrones, a la que le vamos a dedicar una columna entera, era el personaje de Bronn, un personaje fabuloso también. Entonces, un incentivo más para los que ven Game of Thrones ver esta serie solamente por este personaje, que tiene un romance con una prostituta increíble, porque lo ven al tipo que se agarraba solo con 25 matones y se convierte en un flan cuando aparece al lado de esta mujer. Y la vi venir. Un forense que el pobre tiene un defecto insalvable, ¿no? O sea, es una escoria humana, es la última porquería, que es, o sea, un yankee. O sea, para los ingleses, pues solo por el hecho de ser americano, era la última porquería. O sea, lo trataban como si fuera, o sea, un subhumano, pobre, hasta que lo encuentra Reed y lo lleva a trabajar con él porque era un buen forense. En realidad era un médico, pero como no iba a practicar, se dedica a hacerles análisis forense. Y las escenas en la morgue son geniales, porque uno aparece a ver una cosa no solamente distinta de las series científicas modernas, sino que el hombre aparece ahí todo chorreado de sangre, con un cigarrillo en la boca, mientras está haciendo sus estudios, y sin una sola tecnología. Tenía balanzas, alguna retorta y poca cosa más. Estamos hablando de 1889. Sí, por ahí. Sí. Y los años apenas siguientes. Una serie increíble, muy tensa, muy linda de ver y muy bien narrada. ¿Sí? Yo la verdad la recomiendo mucho, y sobre todo con buenos personajes secundarios y buenas subtramas, sin llegar a ser Game of Thrones, que necesitas un diccionario para ir navegando la serie, pero que es la mejor serie de toda la historia. Que nos vas a dar vos. Obvio. Nos vas a enseñar. Bien, o sea que no es de Jack el Destripador, pero es como alguien que le sigue. No, es en el mundo que dejó Jack el Destripador. Exacto. Perfecto. Gracias, Bernardo. No, gracias a ustedes. Hasta el jueves que viene. Y bueno, nos vemos pronto.